Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y me da como siempre mucho gusto estar con ustedes en una nueva plática con un tema que, pues como siempre, todos los temas que exponemos, pues son los que los están inquietando, muchos de ustedes tienen dudas y sobre todo las personas que se acercan a nosotros para sus asesorías, para sus planeaciones de pensión. Entonces, pues tienen esta inquietud de si las pensiones, en este caso vamos a hablar de IMSS y de ISSSTE, las pensiones en general, pues pagan impuesto o a partir de cuándo pagan impuesto, y con las nuevas reformas que hay es saber, les vamos a decir en esta plática, pues sí, si pagan impuestos, no pagan impuestos, pero también otra situación importante es si pagan impuestos también las AFORES, la entrega de sus recursos. Cuando ustedes ya hacen su trámite de pensión, sabemos que solo a través de su resolución de pensión, de cuando ustedes ya tengan su resolución de pensión, les van a hacer la entrega de sus recursos. Y si estos recursos también, estos recursos que entrega la AFORE, si también pagan impuestos. Entonces, es un tema pequeño, es un tema que no vamos a abarcar mucho tiempo, pero que es muy importante que ustedes lo sepan, que ustedes sepan qué pasa con esto del impuesto del ISR. Entonces, el SAT dio a conocer que los ingresos por jubilaciones, pensiones, así como por pensiones vitalicias y otras formas de retiro, están exentas del pago del impuesto sobre la renta, el famoso ISR, siempre que no superen la cantidad de 43,299 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Efectivamente, que sí están exentas hasta esta cantidad. Si se supera esta cantidad, si alguien en su cálculo de pensión obtiene más de 43,300 pesos, si lo redondeamos, entonces a partir de ese siguiente peso empieza a pagar impuesto, se debe de retener, o el SAT retiene el ISR. En este caso, el SAT hace varias aclaraciones al respecto. Dice, el SAT aclara que dicha exención, es decir, que a partir de esta cantidad se retiene el impuesto, la cantidad anterior a 43,300 pesos está exenta, se aplica sobre la totalidad de los ingresos, independientemente de que sean pagados por dos o más patrones. Si las pensiones son mayores a dicha cantidad, el ISR se cubre únicamente por el monto que exceda a lo permitido, como lo comentamos, sobre el excedente después de 43,300 pesos. Un ejemplo sería que si su pensión se calcula en 45,000 pesos, pues solo la cantidad excedente de estos 43,299, que en este caso serían 1,701 pesos, sería a lo que se le va a aplicar el ISR. No es el ISR que corresponda a esta cantidad, no, es sobre la cantidad que se le va a aplicar el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes vean, o en un ejemplo de 50,000 pesos de pensión, bueno, pues la cantidad excedente, que es 6,701 pesos, sobre esa cantidad se va a hacer el cálculo de ISR. La cantidad anterior, 43,000, está exenta, 43,299 está exenta. Entonces, esta información está confirmada por el SAT, que sabemos que es el Servicio de Administración Tributaria, y por el gobierno federal. Y estas exenciones están dirigidas tanto a pensiones IMSS como pensiones ISSSTE, Ley 73. Recordemos que esto es Ley 73, y entonces podemos hablar de que están exentas hasta la cantidad de 43,299 pesos, y a partir de esa cantidad entonces se aplica el cálculo del impuesto sobre la renta, y es sobre esa cantidad que se le va a, en este caso,
pues a retener el impuesto. Ahora, la otra parte de lo que yo les comento del impuesto, de que si se paga impuestos sobre las pensiones, pues ya vimos que sobre las pensiones, jubilaciones, no, o a partir de esta cantidad. También la inquietud es sobre lo que nos entrega la Afore. En este caso, y es un tema controvertido porque en este momento las Afores, dependiendo, a veces varía, dependiendo de la Afore, es que retenga impuesto y muchas veces pues no se sabe cuánto, si me retiene un 20%, de qué subcuentas me retiene. Esto está sucediendo. Sin embargo, la Afore, como personas morales que entregan recursos, están obligadas a retener y entregar al SAT de los impuestos, así como de entregar a cada uno de ustedes como cliente la constancia de retención de impuestos con la cual podrán acreditar el pago de ISR en su declaración, si es el caso. Si es que les está reteniendo el impuesto, entonces tiene la obligación el SAT de entregarles precisamente pues esta constancia de retención de impuestos, ¿no? Ahora, habla el SAT también, dice que si los ingresos que se perciben por jubilación o pensión, entre otros, en una sola exhibición, también estarán exentos hasta los 3.159.000 pesos. Esto nos dice que entonces, en este caso, si la entrega de recursos de la Afore es un recurso derivado de una pensión o de una jubilación, pues entonces aplica este dictamen de que pues van a estar exentos hasta la cantidad de 3.159.000 pesos. Y se hablaría de lo mismo que hablamos en los impuestos con las pensiones y jubilaciones, porque esta entrega de recursos deriva de una pensión o de una jubilación y es entregada en una sola exhibición. Entonces, aquí el SAT está hablando de que va a estar exenta hasta una cantidad de 3.159.000 pesos. Solo el excedente, como en el caso de las pensiones, pues sería gravada con el impuesto sobre la renta. Esto es lo que debe de aplicar y efectivamente si hay un excedente de esta cantidad, pues se deberá pagar el impuesto respectivo y esto también el SAT habla de que esto aplica en este 2022. Entonces, cantidad exenta en la Afore, estaríamos hablando de que son 3.159.000 pesos, ¿no? Estos son los datos importantes de cuánto está exento. Sí hay una parte considerable que está exenta de esto, pues estamos hablando de más de 43.000 pesos en caso de pensiones o más de 3 millones en el caso de pues la entrega de Afores, ¿no? Es importante, son cantidades importantes que creo que nos pueden ser de utilidad sabiendo cuando nos hacen el cálculo de nuestra proyección, de nuestra pensión, pues que sí estamos considerando o nuestra pensión es un monto mayor a esta cantidad de 43.000 pesos, 43.300, pues entonces sí nos va a retener el ISR, el SAT, pero de otra manera no hasta esa cantidad. Aquí hay otra situación relacionada con el SAT que está surgiendo últimamente y que incluso si lo vemos en las noticias, y se los quiero comentar aprovechando este tema, viendo nosotros las noticias que aparecen diariamente, pues vemos que en las oficinas del SAT en este momento se están presentando muchísima gente, hay unas largas filas para solicitar su constancia fiscal. O su RFC con homoclave. Sabemos que para el trámite de pensión, para el trámite de registro en modalidad 40, nos solicitan dentro de nuestros documentos precisamente nuestro RFC con homoclave.
y nos están solicitando la constancia de situación fiscal. El trámite, yo les había comentado, les he comentado en otras pláticas y en otros videos, el trámite es muy sencillo, se va al SAT, incluso el RFC Economoclave no se tenía que ingresar al SAT para pues estar en espera de el RFC Economoclave lo estaban entregando en las oficinas del SAT únicamente con la presentación de la credencial del lector o con alguna identificación oficial y nos generaban esta constancia. En este momento, como lo están solicitando incluso las empresas ya para la contratación de cualquier persona, bueno, pues se está saturando en este momento. Incluso el SAT determinó y publicó o dio a conocer que se pueden presentar en las oficinas para este trámite de solicitar su constancia de situación fiscal o su RFC Economoclave sin cita, para que no se saturen las citas en este momento. Se pueden presentar y lo están haciendo de esa manera. Usted se presenta, si hay filas, si hacen una fila, incluso afuera de las oficinas del SAT, en su explanada, y pues ya le solicitan sus requisitos. En este caso, anteriormente, como les comenté, la estaban generando únicamente con su identificación oficial. Ahora lleven por favor comprobante de domicilio, su identificación oficial, su acta de nacimiento. Llévenla, ténganla a la mano por si se la solicitan para que les generen esta constancia de situación fiscal que la está requiriendo. Esto es actualizar los datos en el SAT. Muchos tal vez tenemos esta constancia, ya no está actualizada con el domicilio correspondiente. Eso es lo que se hace, actualizar. Si les generan una constancia, no está con los datos actualizados, lo tienen que actualizar para que ya esa constancia sea correcta. Entonces es importante que lo tomen en cuenta, que en este momento, si ustedes van a hacer su trámite de pensión, su trámite de retiro a la edad de cesantía o de vejez, que sabemos que cesantía es de 60 hasta 64 años, si van a hacer su trámite a los 65 años por vejez, deben de contar con esta constancia actualizada de situación fiscal, su RFC Economoclave, dentro de los documentos que deben de llevar o deben de tener para el trámite de su pensión. En particular, estos serían los 3 puntos que yo creo que deben de tener muy en cuenta en este caso sobre el SAT. Sabemos también que, bueno, ya es la obligación, ya hemos visto en otros videos, en otras pláticas, que deben de ser muy cuidadosos en el momento en que se dan de alta para pues laborar en una institución, en una empresa privada o pública, pero bueno, en este caso nos estamos enfocando a que si quieren activar su conservación de derechos, deben tener mucho cuidado que les expidan sus recibos, como se le llama, timbrados por el SAT. ¿Qué quiere decir esto? Las áreas de nómina de las empresas pues generan su nómina, generan sus recibos, los envían al SAT. Ahora ya es obligación fiscal de todas las empresas que envíen estos recibos, toda esta información, se hacen algunos archivos especiales para mandar al SAT. ¿Qué significa este timbrado? Precisamente que el SAT tiene ese conocimiento, le llega a sus manos esta información de todos los empleados de las empresas o de una empresa y valida esa información, registra esa información y lo regresa a la empresa. La empresa, cuando les entrega a ustedes o les envía a su correo electrónico estos recibos, precisamente ya vienen certificados por el SAT, es a lo que se le llama timbrado, porque ya es de conocimiento de que cada uno de ustedes recibió ese ingreso en ese periodo laborado. Si es un pago quincenal, semanal, mensual,
bueno, en cada uno de estos periodos se realiza este procedimiento de timbrado de recibos. Entonces también, bueno, aprovecho para reiterarles que por favor tengan todo el cuidado si se dan de alta en alguna empresa. Ustedes chequen, verifiquen que efectivamente estén generando esos recibos, que efectivamente los estén enviando al SAT y que les entreguen una copia o pues se los envíen a su correo electrónico para que no lo impriman o en el momento que ustedes lo requieran lo imprimen, lo van a tener ahí resguardado porque es un documento muy importante. Entonces, bueno, concluyendo, 3 cosas que vimos importantes. Se retiene impuesto sobre la renta a las pensiones o jubilaciones, Ley 73, IMSS o ISSSTE, sí se retiene, pero a partir de la cantidad de 43,299 pesos, esa cantidad está exenta y a partir de esta cantidad es que se retiene el impuesto correspondiente, solo sobre esa cantidad excedente. Se retiene impuesto en los recursos de la AFORE que les son entregados, de acuerdo a lo que nos indica el SAT, sí, pero a partir de la cantidad de 3,159,000 pesos, que, bueno, pues aquí hay una variante en lo que a veces se aplica, pero así lo está determinando el SAT, considerando que pues son ingresos que se perciben por jubilaciones o pensiones y que pues solo en el caso de exceder esta cantidad se debería de retener el impuesto. Y en otra situación es que ya deben de acudir al SAT por su constancia de situación fiscal, por su RFC como clave, para los trámites de pensión o de inscripción a modalidad 40. Y que, por favor, pues estén ustedes muy atentos en cualquier situación que se inscriban para una relación laboral, para activar su conservación de derechos, que sus recibos precisamente estén registrados en el SAT. Esto es importante. Entonces, como siempre, bueno, creo o quisiera que hubieran quedado claros estos puntos, que sean de utilidad para ustedes, que cada vez ustedes tengan la mayor información, la mayor y mejor información que les sea de utilidad para el proceso de su pensión, que estamos enfocados en este momento en este punto. Y como siempre, yo los invito a que se asesoren. Por favor, no hagan ningún procedimiento de pensión, de registro modalidad 40, de retiro de la AFORE, de los recursos de la AFORE, sin que estén asesorados. Hay muchas situaciones que diariamente nosotros vemos con muchos de ustedes que nos hacen el favor de solicitarnos asesoría, de solicitarnos planeación de pensión, de proyección, que a veces se cometen errores por desconocimiento, por mala información. Entonces, asesórense con quien a ustedes les dé más confianza, asesórense. Es muy importante. Siempre les comento que la pensión, el proceso de pensión, es un proyecto de vida, es un proyecto muy importante, es un proyecto en el que se va a determinar de acuerdo a cómo ustedes estén preparados, informados, para beneficio o perjuicio del mismo. Entonces es muy importante, con mucho gusto les ofrezco nuestros servicios, si requieren de una planeación de pensión, de una proyección de pensión, de una asesoría sobre cualquier tema de seguridad social, con mucho gusto los atendemos. Por favor, los informes o la información se les puede otorgar a través del WhatsApp, que aparece siempre en el video, o del correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Entonces, a través de estas líneas de comunicación pueden solicitar informes de cómo los podemos apoyar en estos servicios. Con muchísimo gusto lo hacemos y bueno, pues ahí les darían la información de qué es lo que se requiere. Como siempre, yo les doy muchísimo las gracias por su atención,
por las personas que se suscriben a nuestro canal. De verdad, un agradecimiento muy profundo, porque yo creo que es una atención muy particular que nos dan, y agradezco muchísimo a todas las personas que se han suscrito, a las que se siguen suscribiendo, y que en este caso pues los invito a que los que no se han suscrito lo hagan. Nos ayudan mucho, nos motivan mucho. De igual manera, con todos los detalles, todas las menciones que nos hacen de agradecimiento. Es una motivación muy grande para nosotros, para nuestro trabajo. Y pues con gusto aquí estamos a sus órdenes. Espero que pues si fue de su agrado, pues le den like, ¿verdad? Lo compartan con quienes ustedes crean que les pueda ser de utilidad. Y pues como siempre les agradezco su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.